Fijaos en el cielo, una pareja de águilas reales patrullando mi coto de toda la vida. Ella sabe mejor que nadie dónde está la caza de verdad. Bienvenidos a Días de Caza. Hoy tenemos delante las 2 últimas jornadas de caza menor tras la perdiz roja salvaje. Un reto mayúsculo donde no estamos solos. Competimos con las rapaces y contra un terreno exigente. Vamos a ver si mi braco alemán Ray está fino con la nariz y logramos poner a tiro a la reina de la cinegética. Vamos al lío. Comenzamos la mano entre unos olivos abandonados y monte bajo. Un terreno muy sucio donde la perdiz aguanta mucho, o sale cuando menos te lo esperas. Aquí viene la sorpresa. Le tiro una perdiz clara y Ray me cobra un zorzal. Quieto, quieto. No entiendo nada. Para. No, esto no es. Busca, esto no es. Y es que yo creo que al disparar ha caído la perdiz y un tordo. Sí, había un buen mando, ¿eh? Ha caído por aquí, están las plumas. Busca, Laika. Venga, busca, Ray, busca. Esto no es, busca. Estuvimos un buen rato buscando la perdiz, convencidos de que iba plomeada y caería cerca. Ray y Laika peinaron toda la zona, pero no hubo suerte. La perdiz es dura y el campo a veces te deja con estas anécdotas agridulces. Una baja no deseada y la reina que se escapa. Fijaos en la repetición de la shotgun. Aquí está la perdiz, disparo, parece tocada hacia un extraño, parece que va a caer, y mirad detrás de ese olivo, retoma el vuelo. Seguimos cazando por la orilla del río, avanzando despacio, cuando la perra de mi amigo levanta una perdiz algo larga. Lo intento con un disparo, pero esta vez sin fortuna. Continuamos la jornada leyendo el terreno y buscando el siguiente lance. Cambiamos de tercio. Mierda. Voy subiendo unos campos de olivos abandonados. Subo al siguiente campo y justo ahí me sale un bando entero a placer. Y los nervios, un desastre. Me los como con patatas. La cabeza empieza a darte vueltas, de culpas, qué malo que soy. Pero en la caza no hay tiempo para lamentarse. Unos metros más adelante, otra oportunidad.
Un tiro instintivo, cerrando el hueco a través del pino. Fue tan rápido que ni la shotcam quiso grabarlo. Se ve que ella también estaba enfadada por el fallo anterior. Pero mis ojos no la perdieron. Qué alegría al verla caer así después de un fallo. Ray, tráela, hombre. Muy bien, este perrete. Me cago en la mar, tú. ¿Y qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Esto es la caza salvaje. Te quita la moral en un segundo y te la devuelve multiplicada al siguiente. Preciosa patirroja. Tan importante es el lance como saber cuándo parar. Estos bebederos los mantenemos llenos todo el año. En verano son vida para la perdiz, el conejo y para todo bicho viviente del coto. No es solo para las especies de caza. Ray se lo está dejando hoy como siempre. Si creéis que se ha ganado el jornal, dejadle un buen like aquí abajo. A él le pago con agua fresca y caricia, pero a mí me ayudáis muchísimo suscribiéndoos al canal para seguir trayendo jornadas como esta. Y una pregunta para los que gestionáis cotos. ¿Qué sistema usáis vosotros para el agua en verano? ¿Balsa? ¿Bebederos automáticos? Dejádmelo en los comentarios, que siempre se aprende algo nuevo. Mira, Oscar. Llegamos a este alto, con el corazón en la boca, esperando sorprenderla. Pero con la perdiz salvaje, a veces es ella la que te está vigilando a ti. Ahí van. La cámara no le hace justicia, os lo aseguro. Se acaban de levantar un mando espectacular. Quizás 15 o 20, pero se han levantado a 100 metros. Saben latín, conocen el terreno y saben que desde aquí las dominamos, así que ponen tierra de por medio. Las tenemos localizadas, sabemos dónde han tomado tierra, así que intentamos recortar distancia. La esperanza es que alguna se haya quedado rezagada o aguanten un poco más esta vez. Otra vez arriba. Salen larguísimas. Yo decido no tirar, para mi gusto están fuera de rango, y herir para no perder no es una opción. Mi compañero, sin embargo, quema el último cartucho de esperanza, un tiro de fe, pero la distancia es excesiva incluso para el mejor choque. La perdiz gana este asalto por goleada. Atentos a Rais. Fijaos cómo cambia el ritmo cerca de esa sabina. Ha cogido una emanación caliente. No está mostrando fijo, está guiando. La perdiz está peonando delante de él. Ahí salta, rapidísima y lista como el hambre. En cuanto despega, busca la cobertura del olivo. Intento swing rápido a través de las ramas, pero nada. La sensación no ha sido buena. El olivo se ha tragado la plomada, pero en la caza la suposición no vale. Siempre repito, hay que ir a comprobar el tiro. Aunque creas que has fallado, podría haber caído una pluma o una gota de sangre y hay que asegurarse de no dejar caza herida en el campo. Sabemos que el bando está en esta pequeña montaña. Mi compañero cierra por la izquierda y yo cubro la derecha. Ahí rompen. Fijaos en la trayectoria. La suerte está echada. Han elegido su vía de escape justo por donde entra mi compañero. Me pasan larguísimas. Intento un tiro difícil por la distancia sin mucha fortuna, pero mi amigo no perdona. Él sí las tiene a tiro y descuelga una. Mirad a esta pequeña bretona cómo recupera esa perdiz. Al final el trabajo en equipo ha dado sus frutos. Una menos en el bando y una más para la percha. Vamos a ver si volamos alguna más, y justo al llegar a un pequeño barranco nos rompe una perdiz rápida. Sale fuerte, la encaro y con un tiro la alcanzo, pero no cae seca. Sigue planeando, cruza el barranco y se va muy lejos. Habrá que verla parar, ya veremos si conseguimos cobrarla. Va de ala. Sí, está ahí.
Voy rápido hacia el punto donde la he visto caer. Sí, señor, aquí estamos. Y Ray una vez más no falla. Trabaja la zona con seguridad y la encuentra sin problema, cerrando un lance muy bonito, de esos que te dejan un buen sabor de boca. Sí, señor, ese perro. ¿La das? Ya queda poco para terminar la jornada y empezamos a notar cómo se acerca la lluvia. El cielo se cierra, el viento empieza a levantarse y nos damos prisa para llegar al coche. Justo al llegar se desata un vendaval y comienza a llover con fuerza, poniendo punto y final a un día de caza menor auténtica, de monte, perros y perdiz salvaje. 6 de enero, Día de Reyes. Mientras muchos abren regalos en casa, nosotros estamos aquí a -4 grados, buscando el nuestro. Es el último baile. Hoy se cierra la veda en la Comunidad Valenciana y hay que despedirla como se merece, en el campo, cueste lo que cueste. Pues a dedo, como siempre, ¿no? Pero la mañana se tuerce rápido. Levantamos el bando y con toda la astucia del mundo se van fuera de los límites del coto. Adiós. Nos quedamos con la miel en los labios. Pasan las horas y ni rastro. El frío cala los huesos y la esperanza se va agotando. Cuando ya volvíamos al coche, con la escopeta casi colgada, la caza te da una última oportunidad. ¡Wow! Ahí están. La reacción es instintiva. Encaro, corro la mano, la primera cae, busco rápidamente la segunda y al suelo. Doblete, mi tercer doblete de esta temporada. Qué manera de cerrar el año. Con 2 disparos certeros cuando ya no esperaba nada. Pero el campo siempre se cobra su peaje. Ray recupera la primera sin problemas, preciosa, pero la segunda cayó en una zona sucia. La vi caer redonda muerta, pero la tierra se la tragó. Llamé a mi amigo y peinamos la zona con los 2 perros. Ray y Laika mano a mano, pero fue imposible. Envío la ubicación, porque no sé si recogeremos alguna. A veces la maleza gana la partida y nos vamos con un sabor agridulce, pero la conciencia tranquila de haberlo intentado todo. Bueno, y cómo no, la batería de la shotgun estaba agotada. A última hora de la mañana no llega la shotgun con la batería. Si alguno se la quiere comprar, ya le digo que no merece la pena. Ah, mira, ya tengo una. Muy bien, Ray. Sí, señor. Sí, Bueno, familia, hasta aquí la temporada de caza menor salvaje. Han sido 2 días intensos. Forzales sorpresa, tiros a través de pinos, hielo y este último doblete para el recuerdo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo sufriéndolo y viéndolo. Aunque se cierra la veda general, días de caza no para. Me queda por editar un vídeo de faisanes y seguramente visitemos algún intensivo para que los perros no pierdan forma. Decidme en los comentarios cómo ha sido vuestra temporada. ¿Habéis cerrado el cupo o ha sido un año difícil? Os leo a todos. Y muchas gracias por estar ahí, por los likes y por el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigos.